Hey traders, ¿cómo andan? Yo soy Federico para todos los que no me conocen y bienvenidos a un nuevo video de Signal Trades. Traders, ¿sobre qué se va a tratar este video? Como llegamos a los likes y a los me gustas pedidos en el canal de Telegram del último video de Signal Trades, que es el de Order Blocks, pensamos en sacar la segunda clase de este curso, que es sobre imbalances o también conocido como ineficiencias. Bien traders, las ineficiencias también son parte de esta estrategia que venimos operando y con la que nos logramos fondear en MyForexFund. Es un concepto muy usado, o por lo menos muy usado en mi estrategia, ¿sí? Y que sé que mucha gente conoce, pero siempre, por lo general, se aprenden como ineficiencias, imbalances, vacío, pero es el mismo concepto, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora. Bien, traders, ¿qué son las ineficiencias? Las ineficiencias son zonas en las que el precio se revierta a mitigar para poder realizar la recapitalización y continuar en la dirección en que se realiza la distribución. ¿Qué quiere decir con esto? Lo podemos usar como zona de interés o zona de reacción. Ahora, ¿qué pasa? Lo que conocemos mucho como retroceso, traders. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se generan esos retrocesos o para qué están esos retrocesos? Bien, los retrocesos, traders, los retrocesos son recapitalizaciones que se hacen, ¿sí?, para impulsar o para tener un mayor movimiento o para realizar esa distribución, ¿sí? Imagínense que las instituciones compran, ¿sí? Llega un momento que el precio tiene que cerrar todas esas compras, bien, y se tienen que sumar nuevas entidades al movimiento. Por lo tanto, la recapitalización, ¿sí?, cubre o llena los imbalances o mitiga también order blocks o mitiga o forma patrones armónicos, ¿sí?, o millones de cosas, pero siempre tiene que estar la recapitalización, traders. ¿Para qué? Para cubrir las ineficiencias o los imbalances. ¿Es importante que realice una recapitalización? Es muy importante para la continuación de una tendencia que el precio genere un retroceso y mitigue todas las ineficiencias, ya que si no generaría una brecha entre los compradores y los vendedores, traders. ¿Qué quiere decir esto? Que un mercado tiene que satisfacer tanto los compradores como los vendedores, trader. Cuando se quiere hacer un movimiento fuerte, ¿sí?, y cuando se inyecta capital, el precio sube, ¿sí? Pero para que se generen nuevas entidades y también para que se puedan abastecer a los vendedores, el precio viene a rellenar todo ese movimiento, toda esa ineficiencia que deja cuando hay una inyección de capital, ¿sí?, cuando se ven esas velas, que ahora vamos a ver cómo se marcan. Se generan esas ineficiencias que sí o sí tienen que ser llenadas, ¿sí?, para que no haya una brecha tanto en los compradores como en los vendedores. ¿Cuál es la manera original de marcar las ineficiencias? Traders, como les dije antes, hay conceptos, es el mismo concepto que son ineficiencias, imbalances, vacíos, para todos los nombres diferentes que le ponen es el mismo concepto. Bien, traders. Por lo tanto, ¿cuál es la manera original de marcarlos? Esto, ustedes se preguntarán, ¿sí?, cuando entran al trading o cuando ven los gráficos, ¿qué son las velas, los cuerpos de las velas, y qué son las mechas o para qué sirven? Obviamente cada temporalidad sabemos que es un mundo y por ahí las mechas, en una mecha para abajo, en una vela en compras, puede ser en un minuto por ahí una recapitalización, simplemente una mecha. Bien, por lo tanto, ¿cómo identificamos los imbalances? Bueno, los imbalances los identificamos entre mecha y mecha de una vela, traders. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una vela en movimiento y la siguiente vela, bien, sube de una, genera un imbalance. ¿Por qué? ¿Qué tendría que hacer? Tendría el precio que bajar, cubrir el 50% de esa vela, de la anterior vela, y después seguir el movimiento. Siempre la nueva vela tiene que cubrir el 50% de la anterior. ¿Para qué? Para que no se genere ese imbalance. Bien, si el precio no vuelve a mitigar la vela anterior o el 50%, ahí se empiezan a generar esos imbalances. Como dice acá, traders, la creación de una nueva vela. Siempre que se crea una nueva vela, la nueva tiene que mitigar el 50% de la anterior. En las institucionales, la mayoría de las veces, vemos que el precio no vuelve a mitigar y deja ineficiencias. Y lo podemos ver claro en BTC, en Bitcoin, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo en Bitcoin, también lo vamos a ver en Forex y también en índices. ¿Qué pasa si no se mitiga, traders? Si las velas no se mitigan entre sí, habría una ineficiencia o imbalance que en algún momento tendría que volver a mitigar. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre que se genere un imbalance o una ineficiencia que no se mitigue, traders,
el precio en algún momento va a volver, sea de acá a un año, a 2 años, a 6 años, a lo que sea. Vimos cómo subía el euro contra el dólar y vemos cómo bajó en este último año. ¿Sí? Siempre, y lo mismo pasó con Bitcoin, cómo bajó Bitcoin. Siempre que haya ineficiencias o imbalances, el precio lo va a ir a mitigar. Pueden ver en el canal, ¿sí? en este mismo canal de Signal Trade, los primeros videos de trading, ¿sí? Los vivos de trading que hicimos. Veíamos cómo Bitcoin sí estaba por ahí en los 60, en los 50, y en todos los vivos decíamos que en algún momento iba a bajar a los precios de 20. ¿Sí? ¿Por qué? Por ese imbalance, traders. ¿Sí? Siempre cuando el precio genera una inyección de liquidez, va a haber una recapitalización. Por eso siempre se dice que después de un impulso va a haber un retroceso, porque se tiene que generar esa recapitalización. ¿Bien? ¿Por qué? Por el tema de los imbalances o de las ineficiencias. Por eso siempre, algo que pasa mucho en el trading, es el pensar que la operación se va a ir sin nosotros. Y a veces puede pasar, pero por lo general no se va porque el precio siempre va a tener que hacer una recapitalización. Lo mismo pasa cuando rompe estructura. Siempre que se rompe una estructura, el precio recapitaliza, ¿sí? ¿Para qué? Para irse más fuerte, ¿sí? Por eso, supongamos que venimos en una estructura bajista, rompe hacia el alza, rompe la estructura bajista. Para hacer una estructura alcista, lo más seguro es que cuando rompa esa estructura, el precio se revierta a recapitalizar y a cerrar esos imbalances, y después genere ese movimiento o esa distribución hacia el lado que deseamos. ¿Qué esperamos? Bien, traders, acá estamos. Primer ejemplo, Bitcoin, traders, acá lo podemos ver. Primer ejemplo, Bitcoin. ¿Qué pasa acá? Nosotros cuando estamos en este punto, ¿sí? Por acá, ¿sí? O por acá, no me acuerdo bien. Nosotros ahí empezamos con los vivos. Por eso le digo, si ustedes quieren ver cómo funciona esta información, vayan a ver los vivos como nosotros ya predecíamos esta caída. Traders, ¿qué pasa acá? Cuando estábamos acá, ¿sí? Cuando estábamos por acá, que todos pensaban que iba a haber más inyección de capital, no había generado la recapitalización. ¿Por qué, traders? Miren acá, miren cómo entre mechas, en esta mechita y en esta de acá, no hay nada que los cubra, ¿sí? Siempre se tienen que trocar entre mechas o mitigar el 50%, traders. ¿Qué pasa? Desde acá, desde donde empezamos a marcar el 50%, ¿sí? Ahí, en esa velita, vemos que ya las nuevas velas, no iban a mitigar el 50% del anterior, ¿sí? Vemos que ninguna mitiga, acá esta sí, ¿sí? Estas sí se mitigan entre sí, pero después no mitiga ninguna acá el 50% del anterior, y acá tampoco, y vemos cómo recién acá se termina y sí se cruzan entre mechas. Bien, se puede ver cómo se cruzan entre mechas, por lo tanto todo esto es el vacío que esperamos que mitigue, ¿sí? ¿Qué pasa acá? El precio hace una inyección de capital, ¿sí? Vemos todos esos imbalances o todos esos vacíos, ineficiencias, como le quieran decir, sin mitigar, ¿sí? Sin hacer la recapitalización, ese retroceso, ¿bien? ¿Y qué pasa en el momento en que ya el precio se está empezando a quedar sin liquidez, ¿sí? Sin inyección? ¿Qué hace? Hace la recapitalización, traders. Se puede ver muy bien cómo empieza a generar esa recapitalización. Y vemos que ya, creo que si no me equivoco, el precio de Bitcoin ya estaba por acá, ya estaba por los 26, 30, si no me equivoco. Bien, pero vemos que cuando ya cierra ese imbalance que mitiga el 50%, yo lo marqué todo de una, ¿sí? Mitiga el 50% y ya puede empezar a generar ese nuevo impulso o esa nueva inyección. ¿No sería raro que este año o el año que viene, el 2023-2024, Bitcoin rompa el máximo anterior? No sería raro. ¿Por qué? Porque ya está empezando a cerrar todos esos imbalances, ya hizo una recapitalización muy fuerte que duró un año, ¿sí? Duró todo el 2022, por lo tanto tranquilamente podría ser un impulso o a generar máximos más fuertes que los anteriores. Pero a lo que vamos, no vamos al precio de Bitcoin, vamos al tema de los imbalances, cómo se visualizan, que lo podemos ver entre las mechas cuando se mitigan o no, cuando se tocan o no se tocan, ¿sí? Si no se tocan o si no llega al 50% de la vela anterior, nos estaría generando un imbalance, una ineficiencia, ¿bien? Que siempre en algún momento la tendría que respetar e ir a mitigar. Siguiente ejemplo que vemos acá, traders, sobre el dólar y el franco suizo, bien, que es uno de los pares que operamos en Forex. ¿Qué vemos acá, traders? Acá se puede ver fácil, ¿sí? Se puede entender, traders.
Recuerden que algo a destacar, sí, muy importante, es recuerden que los imbalances no es porque vemos un imbalance vamos a entrar, porque el precio siempre está lleno de imbalances. Bien, traders, acá hay un imbalance, acá se ven imbalances, acá también, sí, todo el tiempo genera imbalances. Lo que nos va a servir es para, cuando estamos en una tendencia por ahí, ver dónde tendría que ir a mitigar y después esperar nuestra estrategia, ¿sí? Esperar las confirmaciones y todo lo que sigue. Pero obviamente esto no es un concepto que vos lo tenés y entrás, ¿sí? Por entrar. No, traders, esto no es un concepto, tenés que hacer una confluencia, ¿sí? No es un concepto para entrar porque aparece, no. Lo que hay que hacer es siempre formar confluencia con todos los conceptos que yo le voy dando, formar confluencias y de ahí hacer la estrategia. Y como en el tema de las probabilidades, mientras más conceptos tengamos a nuestro favor, posiblemente tengamos una operación, ¿sí? Que salga a nuestro favor. Bien, traders, viendo este gráfico, vemos cómo genera un impulso, ¿sí? El impulso que genera venía siendo estructura, bien, esto venía siendo estructura hacia el alza, y vemos como el precio, cuando empieza a hacer una recapitalización, el imbalance más abajo que tenemos era este de acá, traders, ¿sí? Lo podemos ver, vemos que más abajo todas las mechas se tocaban, ¿sí? Vemos como acá genera un imbalance, pero el precio sube, recapitaliza ese imbalance y después se va. ¿Qué pasa con esto? Yo siempre a los alumnos de Signal Trades les enseño, ¿sí? Que los imbalances nos pueden servir, por ejemplo, para poner el stop. Si nosotros entramos por Fibonacci, por ejemplo, en esta zona, sabemos que el stop va a ir abajo de este imbalance, porque hay muchas probabilidades de que se vaya a agarrar ese imbalance y después se dé el movimiento. Por lo tanto, por ejemplo, esa es una de las oportunidades para lo que los podemos usar. Entonces, vemos que el precio cuando empieza a generar la recapitalización nos va haciendo estructura bajista. Llega en el momento en que llega a cerrar este imbalance, ¿sí? Vemos cómo empieza a hacer el nuevo impulso y genera, ¿sí? Una nueva estructura. Vemos que supera al máximo anterior, por lo tanto genera una nueva estructura. Traders, es muy importante entender los imbalances. Nos vamos a evitar muchísimos stops sabiendo esto de los imbalances, traders. Bien, porque siempre por lo general donde nosotros ponemos stop más abajo hay imbalances. Por lo tanto, ¿sí? Para poner stop, ¿sí? Siempre abajo de imbalance en el caso de que sea compras y arriba del imbalance en caso de que sea ventas. Siempre, traders, eso es muy importante. Y también es importante no porque se ve un imbalance entrar, sino hacer confluencias, ¿sí? Que es lo que más nos va a funcionar. Si tenemos imbalances, tenemos un order block, tenemos esto, tenemos lo otro, y todos nos dan una dirección, obviamente operar hacia esa dirección. Bien, traders, y por último ejemplo tenemos el del US100 o el Nasdaq. Bien, acá es una operación muy linda y se ve muy bien, traders. Miren esto, acá veníamos de una estructura alcista. Bien, ¿qué pasa acá? Tenemos estructura alcista. Cuando hace un retroceso, ¿sí? Cuando se genera ese retroceso, vemos que es más fuerte y rompe la estructura. Bien, rompe estructura alcista, por lo tanto va a haber una dirección nueva, una distribución nueva que va a ser hacia la baja. Una vez que rompe la estructura, ¿sí? También nos puede servir para zona de interés esto. Bien, una vez que rompe estructura, vemos como el imbalance más fuerte, ¿sí? El que más se ve desde acá, es este de acá, que vemos que no se tocan las mechas ni mitiga el 50% de esta vela. Por lo tanto, vemos que genera un imbalance, traders. Vemos que hay un imbalance, que hay una zona de ineficiencia que tiene que ir a rellenar. El precio que hace se revierte, ¿sí? Llega a la zona que estábamos esperando, a la zona de ineficiencia. Y después, por ejemplo, nos crea confirmación de un nuevo order block, va a mitigar ese order block, que por muy poquitito no agarre el open, y después hace la distribución. Pero podemos ver cómo llega a mitigar ese imbalance y después hace la nueva distribución para empezar a generar estructura. Bien, pero se puede ver muy claro cómo rompe estructura alcista, rellena imbalance y genera una nueva distribución para empezar a crear una estructura bajista. Traders, ¿por qué ejemplos de distintos mercados? ¿Por qué les mostré de cripto, de forex, de índices? ¿Sí? Para la ineficiencia no hay porcentaje de acierto, traders. Bien, no hay porcentaje de acierto. Las zonas sin recapitalización siempre en algún momento se van a ir a mitigar.
no importa el mercado, traders. Bien, en algún momento, traders, cuando hay una inyección, por ejemplo, hay una vela institucional muy fuerte y no se mitiga, en algún momento la va a ir a mitigar esa ineficiencia. Es cuestión de tiempo. Traders, entiendan que las ineficiencias, no importa el mercado, se van a ir a mitigar porque va más allá del trading, ¿sí? Cuando no se mitigan hay una brecha entre compradores y vendedores, traders. Por lo tanto, siempre se va a ir a mitigar las ineficiencias, sea el mercado que sea. Se puede usar como puntos de entrada o de salida. También se le puede usar para poner los stop. Se lo puede usar para salida para poner take profit. Se lo puede utilizar como zona de interés y después esperar confirmación. Se lo puede utilizar de varias maneras. Solamente lo tienen que buscar e implementar en su estrategia. Ok, llegando al final, espero que les haya gustado. Si es así, se pueden suscribir para apoyarnos, también lo pueden compartir y darle me gusta. Acá en la descripción tienen todas nuestras redes sociales, tienen el canal de Telegram donde siempre publicamos los anuncios de cuándo van a salir los videos, o las metas de likes, o las metas de sub. Estamos a nada de llegar a los 1000 suscriptores, así que cuando lleguemos se viene un especial muy lindo, ¿sí? Vamos a ir viendo qué es, lo que más les sirva a ustedes, pero se va a venir un especial muy lindo. Así que nada, traders, saben que nos pueden apoyar dándole like, suscribirse y compartiendo, y nos vemos en un siguiente video.